Bienvenidos a bordo a este humilde y cálido avión que sin embargo mantiene un precio en el mercado. Está bien mantenido, es viejito, pero funciona. No es lo mismo que el Tango 01, uno de los aviones presidenciales. El año pasado tenía una cotización interesante, a pesar del desgaste, y hoy nadie sabe por qué no lo pueden vender. Lo quieren vender a un precio sensiblemente inferior a lo que costaba el año pasado. Algo le pasó. No se sabe qué le pasó, o si se sabe, no lo comentan. Pero lo cierto es que bajó la cotización del Tango 01. Mucho bajó. Y no lo pueden colocar. Sería bueno que pudiéramos saber en poco tiempo qué es lo que le pasó. ¿Qué es lo raro que le pasó al Tango 01 para que valga menos que este, insisto, humilde avioncito de la mirada? Ya que hablamos de plata, vamos a hablar de lo que va a ocurrir la semana próxima, que es, vamos a volver a ver en escena, va seguramente a refregarnos los ojos otra vez la imagen de ese señor veterano, de ese juez de los Estados Unidos que se llama Tomás Griesa, porque seguramente Tomás Griesa va a tener que dictar sentencia sobre un caso que vuelve a complicar a la Argentina con un fondo buitre. Y no es por la vieja historia de la deuda, aquello que ya zanjó la administración de Macri, sino por un tema nuevo, o relativamente nuevo. La semana próxima comienza una demanda, en realidad son dos demandas, una contra YPF y otra contra el Estado argentino, por parte de un fondo que se llama Burford, que le reclama, o se supone que le va a reclamar a la Argentina aproximadamente 3.300 millones de dólares. Yo digo, si el ministro Garabano fue a Nueva York para discutir el tema de los nombres de los que complicaron, de los que coimearon en la Argentina, al gobierno anterior, a quizá a gente de este gobierno, les recuerdo que los brasileños reconocieron que habían pagado 75 millones de dólares de dádiva, de soborno, de coima. Lo que está en juicio la semana próxima, que es otro tema, es por más de 3.000 millones de dólares. O sea que, en realidad, si fue tan repentinamente Garabano allá, debería ocuparse de este caso, porque este caso es mucho más sensible a los argentinos que el de Odebrecht. Más allá que el de Odebrecht es verdaderamente doloroso, escandaloso, vergonzante. Más que hablar del tema de Odebrecht, quiero hablar de este otro caso, que es muy singular, porque también está vinculado a la muerte del economista y empresario Aldo Ducler. Está relacionado con este caso, y ya les voy a explicar por qué. En principio, el fondo buitre, como dirían algunos, que reclama los más de 3.000 millones de dólares, es una especie de residuo de lo que fue la nacionalización de YPF. Porque ustedes recordarán que el gobierno de los Kirchner primero argentinizó YPF con parte de una empresa cercana a ellos, del dueño del Banco de Santa Cruz, la familia Eskenazi, y luego, más adelante, más que argentinizarla, la nacionalizó y se las quitó en alguna medida a los Eskenazi y a Repsol. A Repsol le pagó. Algo que quedó, que no cumplió, según los demandantes, las reglas o las normas vigentes en los Estados Unidos para la venta de este tipo de compañías, es lo que fuerza la demanda. Los Eskenazi dicen que no tienen nada que ver con este fondo,
pero lo cierto es que este fondo está operando. Y la semana que viene tenemos la primera audiencia. Va a empezar un ciclo en el cual posiblemente a Griesa, les insisto, lo tengamos que ver varias veces, porque siempre está relacionado al tema de los buitres y al tema de la Argentina. Todo este es un caso de los Kirchner. No sé si el gobierno Macri se ha ocupado como debía por esta cuestión, si los estudios jurídicos que participan de esto fueron atentos a seguir la causa. Vamos a verlo. Pero importa, a partir de la muerte de Ducler y de la denuncia que hizo Ducler, algo que puede tener que ver con este juicio. ¿A qué me refiero? Ducler dijo que los fondos perdidos, ocultos, que nunca quiso demostrar cómo los había gastado el señor Kirchner y su esposa, en realidad fueron parte del dinero con el cual se compró, o por lo menos actuó de garantía, YPF, por parte de los Eskenazi, que en este caso, para Ducler, serían una suerte de testaferros de los Kirchner. Pero, ¿qué ocurre con esta denuncia que planteó Ducler y que no se pudo llegar a analizar y que está vinculada también a una denuncia semejante que hizo otro abogado también en la UIF? La denuncia en realidad lo que plantea es que esas acciones por las cuales se demanda pertenecían al Estado argentino, porque pertenecían a Santa Cruz. En consecuencia, como les dije antes, hay dos causas. Una contra YPF, la cual posiblemente los abogados consigan esquivarla, pero otra es la relativa al tema del Estado, a la responsabilidad del Estado. Y si la denuncia de Ducler y del otro abogado termina siendo cierta, es posible que la Argentina tenga responsabilidad sobre esa demanda que quiere nada menos que más de 3.000 millones de dólares. Una alegría, ¿verdad? Para los argentinos que tenemos tantas alegrías, otra vez para recordarnos en esta sección fija que tenemos que somos bastante boludos. Y que en este caso, para homenajear al Día del Boludo, tenemos un caso especial, el caso de Sergio Berni, aquel hombre que estaba encargado de las cuestiones de seguridad y que ahora se postula para diputado nacional. Por favor, director, le voy a pedir que me pase esta especie de spot de propaganda que hace Berni sobre sí mismo. Claire, te presento a nuestro candidato para las PASO. Excelente. Yo también prefiero Bernie. Ellos ya escogieron. Ellos ya escogieron a Bernie y Bernie se siente orgulloso de que este señor Underwood, sácame de la pantalla Underwood, que es un perverso, un inescrupuloso, un criminal, es su referente político. Verdaderamente, Bernie, que es médico, que fue militar, un alto grado de militar, creo que teniente coronel o coronel, ¿realmente cae en este tipo de circunstancias? No quiero calificarlo, pero les recuerdo, para nosotros los lunes hay una sección que se llama El Día del Boludo o los lunes del boludo. Sigamos con algo un poco más serio, y ya que mencionamos a Bernie, que fue, digamos, participante de aquel episodio de la muerte del fiscal Nisman, ustedes saben que trascendió que un informe de Gendarmería estaría demostrando o pretendía demostrar que Nisman en realidad fue asesinado. Esto que funcionó como una versión todavía no fue confirmado, pero ya Previsor, el abogado de Lagomarsino, ¿qué decidió?
decidió cuestionar a la Junta, con lo cual tenemos ahí la seguridad de que a la Junta que presuntamente iba a decir que se trataba de un homicidio, con lo cual dentro de la causa volvemos otra vez todo para atrás, todo cambia. Me olvidé de decirles de una reunión hace poco en la cual participó el presidente Macri con algunos hombres del Ministerio de Defensa, el ministro, secretarios, y uno de los secretarios, el señor Ángel Tello, que aspira a suceder a Martínez como ministro porque Martínez va a ir a competir electoralmente a La Rioja y que, como yo ya les dije acá, él no va a ser designado ministro, sino que el ministro va a ser el señor Horacio Quiroga. Este señor Tello le dio un libro a Macri, justo cuando Macri acababa de volver de China. Entonces le da el libro, que es un libro que él escribió hace muchos años, posiblemente ahora actualizado, sobre los conflictos en el mundo. ¿Y qué ocurrió? Se lo da, se lo autografía a Macri, Macri lo mira y le dice, ¿están todos los conflictos? Sí, están todos los conflictos que hay hoy en el mundo. ¿Y está el del Mar de China? Tello quedó sorprendido y dijo, ¿cómo? No. Y Macri le dijo, pero el conflicto del Mar de la China, por el tema de las islas artificiales que ha generado China en esa zona, es para instalar, y ya está instalando, bases con armamento que ponen en situación bélica a todos los países vecinos, incluido a los Estados Unidos. Bueno, el pobre Tello no había contemplado esta posibilidad y Macri, que parece que ahora se ha vuelto un hombre experto en materia de cuestiones internacionales, se lo hizo recordar. Al margen de esta anécdota, recuerdo que ayer tuvimos elecciones y que los políticos de la Argentina están todos felices, todos brindan. Brindaron los peronistas porque le fue bien en el Chaco y le fue bien en La Rioja, y brindó Macri porque pegó una especie de sartenazo en Corrientes, donde ganó un señor que se llama Tassano, la intendencia, que no estaba en los cálculos, posiblemente que iba a ganar, pero que tuvo el apoyo de Marcelo Tinelli. Un apoyo gratis, creo, porque trajo las comparsas de Corrientes para la inauguración del programa de Tinelli, y a partir de ahí, donde todo el mundo gritaba ¡Viva Tassano! ¡Viva Tassano!, aparentemente lo hizo recuperar puntos y Tassano ganó. O sea que, si esto es cierto, no quiero imaginar lo que va a pasar en el futuro otra vez con la incidencia de Tinelli en la vida política de los argentinos. Por último, 2 o 3 temas no menores, pero telegráficos. Ustedes saben que hubo hace muchos años un combate entre la guerrilla del ERP y el ejército argentino, en el que se llamó el combate de Manchalá. Aparentemente para el ejército en aquella época ese episodio fue un episodio sumamente heroico, tanto que hicieron un monumento sobre ese combate donde el ejército o los que estaban en ese lugar en inferioridad numérica vencieron a los del ERP. Hoy, a 42 años de ese episodio, están citados a declarar los conscriptos que participaron en Manchalá. La Argentina es un país con una justicia bastante singular, porque a los conscriptos por ahí les aplican algún principio sobre lesa humanidad. Otro detalle, no está nada bien la relación que era tan amistosa antes entre el trío Lustó, Horacio Rodríguez Larreta y Massa. Massa lo visitó a Lustó hace un tiempo y no sé si hicieron algún tipo de acuerdo, pero hablaron sobre las posibilidades electorales en Capital Federal y en otras partes del país. Hoy lo cierto es que todo el mundo reconoce que la aspiración de Massa en la Capital Federal, que es más o menos lo mismo que lo que está borrado en buena parte del país, hoy reconoce casi como una ayuda para competir contra Lustó.
y como una especie de favor a su amigo Horacio Rodríguez Larreta. Porque les recuerdo que Horacio Rodríguez Larreta, junto a Sergio Massa, fueron compañeros de Aldo Ducler, por ejemplo, quien era el sponsor de la campaña de Palito Ortega, en la cual Massa y Rodríguez Larreta iban juntos. Por último, bueno, me queda Odebrecht, me queda IEXA, que hoy fue allanada, más que tardíamente, y a lo cual no espero, pero sí ustedes esperen, algo que puede ocurrir. En Perú, el presidente de Perú dio un mensaje presidencial con relación al tema Odebrecht. Él fue jefe de gabinete de un presidente que incurrió en las coimas de Odebrecht. Aún así, no sé si para aliviar su responsabilidad o verdaderamente para imponer una especie de somatén en Perú, en el Perú corrupto, que 3 presidentes fueron tentados y pagados por Odebrecht, dijo esto que tal vez más adelante se lo oigamos decir a Mauricio Macri. Por favor, director. Como presidente de la República he tomado las siguientes medidas. Primero, he ordenado con un decreto legislativo que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan contratar con el Estado. He dispuesto la muerte civil de los funcionarios corruptos para que nunca más puedan trabajar en el Estado. Triplicaremos el presupuesto de la Fiscalía dedicado a investigar y atrapar a los corruptos. Caiga quien caiga. Ante el incumplimiento financiero del consorcio que entonces lideraba Odebrecht en el contrato del ducto del gas del sur, hemos cobrado la garantía por $262 millones. Con este monto seguiremos manteniendo el proyecto mientras se licita un nuevo contrato honradamente. Les recuerdo entonces que este señor, presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue jefe de gabinete del presidente que cobró coimas, o que está denunciado por haber cobrado coimas. En fin, una maravilla la red de corrupción de Odebrecht. Suspendo aquí, los invito a que participemos ya, en un minuto nomás, con 3 invitados, de a uno por supuesto. Uno, un economista, un periodista que se llama Guillermo Acoan, compañero de trabajo en otra época, que nos va a decir qué va a pasar después del 22 de octubre. En principio, porque la verdad me parece que la incertidumbre de la Argentina es muy grande, no solo hasta esa fecha, sino después de esa fecha. Luego tenemos a una pensadora argentina, reconocida como la señora Beatriz Arlo. Es un poco ácida sobre algunos comentarios del gobierno anterior y del actual gobierno. Vamos a tratar de deleitarnos, si es que ella lo complace, a escuchar algunas de sus opiniones sobre estos porvenires que tienen países subdesarrollados como la Argentina. Y por último, un invitado como Álvaro Lamadrid, una de las personas que más siguió el tema de los fondos de Santa Cruz. Esos fondos de Santa Cruz que Néstor Kirchner nunca quiso dar explicaciones y que los argentinos jamás se lo preguntaron. Simplemente sabiendo que estaban perdidos o que no se sabía dónde estaban y sin explicaciones, lo votaron a él. Quizá porque lo otro era peor. En un minuto nomás, con Guillermo Coan. Ustedes saben que hay una frase muy común en economía que no es de ningún pensador económico, o por ahí es de un pensador económico, que es la economía estúpido, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si gana Macri, ¿es porque la economía mejora? O si pierde Macri, ¿es porque la economía empeora? ¿A vos qué te parece que va a ocurrir de acá al 22 de octubre?
Bueno, a mí me parece que lo más probable es que Macri como mínimo salve la ropa en las elecciones, después hay que ver qué significa. Incluso podría ser un buen papel. Creo que, digamos, si vos miras un poquito la historia argentina, esta historia del péndulo es una realidad, y Macri, para mi gusto, a diferencia de la Rúa, está en el principio de un modelo que todavía no se agotó, que tiene muchos problemas. Pero, digamos, de la Rúa llegó cuando ya el modelo estaba agotado, me parece, tanto política y sobre todo económicamente. Macri todavía recién empezó a endeudarse, y es muy probable que la economía, si bien, viste, como la canción, despacito, viste, sí. Entonces la tenés que bailar. Sí, bueno, después por ahí tenemos alguna oportunidad, pero me da la sensación que la economía, si bien no va a ser una maravilla, no va a ser peor que el año pasado. Entonces, con la economía... Ni peor que ahora. Bueno, porque sí. Ahora, digamos, está un poquito... Bueno, depende. La inflación... tu amigo Redrado, no Willy Cohen, dijo sí. que esto es una reactivación selectiva. Hay sectores donde arranca bien, perdón, otros todas donde... las reactivaciones sí, son bueno, selectivas. obviamente. Decirle a tu amigo Redrado. No, es amigo tuyo, es invento tuyo, no mío. Pero, digamos... El invento de otro amigo. De otro amigo, obviamente. Pero no, lo que te quiero decir es que a mí me parece que, digamos, efectivamente, todo lo que no se puede comprar... Vos fíjate que todo lo que no se puede comprar en Chile, o en Miami, o en Asunción, ahora que está de moda... Todo eso va para arriba, autos, motos, ladrillos, sí. Sector financiero, por supuesto en Argentina rural. Cemento. Bueno, todo esto, asfalto, digamos. Lo que se puede comprar en Chile, la pilcha, electrónica, todo eso va para atrás todavía, ¿no? Así que yo creo que, pero vos digamos, crees que eso es y además hay otro dato. Pero eso es un proyecto económico, ¿no? Bueno, no, acá lo único, acá hay que ganar las elecciones, eso dice Macri. Y después yo creo que efectivamente hay alguna incertidumbre que desde mi punto de vista no es tanto si Macri gana o no gana, sino bueno, una vez que gane, cómo sigue la película, ¿no es cierto? Pues vos fíjate que hay, digamos, hoy se dice que Macri va a tener que hacer un ajuste económico porque el modelo no puede seguir financiando el gasto público con la deuda, etcétera. El gasto público que ha desarrollado sí, Mauricio Macri y que en este año y que medio. Es la parte más inconsistente, digamos, porque el gobierno lo que dice es, con el tiempo, si mantenemos el gasto estable, no más que la inflación, con el tiempo vamos saliendo. La realidad es que la inflación, suponete, va al 25, pero el gasto va al 35, es decir, no han logrado todavía bajar el gasto. Dicen que Macri puede hacer algo después de las elecciones, que puede llamar a pactos políticos. Yo creo que nada de eso va a ocurrir, porque yo creo que Macri va a seguir teniendo financiamiento para financiar el déficit, digamos. Entonces, este modelo... Pero perdón, esa historia de la bicicleta ya la vivimos y sabemos cómo terminó. Bueno, pero dura... Pero eso es cierto que fíjate, dura. En el año 96-97, vamos a decir, después del efecto tequila en el 95, o después de la devaluación brasileña en el 98, todos los economistas te decían la convertibilidad no es sustentable, además hay atraso cambiario, las economías regionales, todos tenían razón, 4 años antes, 5 años antes. La única duda que yo tengo, digamos, es cómo la Argentina va a soportar el atraso cambiario. Con el atraso cambiario se ganan elecciones, o sea, esa también claro, es... bueno, se mejora la calidad del además, salario. viste, en la Argentina con el dólar barato, el dólar quieto, las cosas a los políticos, si vos mirás cómo fue Alfonsín, Menem, ni hablar, Kirchner, ni hablar, la estabilidad del dólar te hace ganar elecciones. Entonces yo creo que, digamos, yo creo que Macri va a poder seguir financiando eso, y los problemas van a venir como siempre en el segundo mandato, como le pasó a Menem y como le pasó a Kirchner, digamos. Vos ya das por hecho que no solo gana en octubre, Yo creo que sino que gana en 2019. ¿Y cuándo va a ser el tercer movimiento histórico, bueno, la gran unidad nacional, y todo eso, el pacto, todo eso? Por eso. Bueno, es que no va a haber, digamos, yo no creo que Macri haga un pacto político después de las elecciones, porque no lo hizo al principio, porque digamos, los pactos políticos se hacen cuando se pierden las elecciones. Pero convengamos también que Macri creyó que podía hacer cuestiones por su propia cuenta y no las pudo hacer. Ojalá que venga la reforma de segunda gente. Dicen que el presidente está muy preocupado con el déficit fiscal. Bueno, ojalá.
que va a bajar, viste, que va a reducir ministerios después de las elecciones, bueno, que va a hacer una reforma impositiva, viste, con el nivel de gasto público que hay en la Argentina está más para subir impuestos que para bajarlos. Ahora, no damos más. No, pero va a ser neutra. Bueno, se supone que también alguien lo va a ayudar, no solo para prestarle plata, si ve que la Argentina tiene algún tipo de posibilidad futura. Bueno, obviamente afuera, los bancos de inversión, todas las compañías multinacionales que operan en Argentina, están encantadas con Macri, digamos. Pensá de dónde venimos. Es decir, venimos de una Argentina, digamos, mucho más áspera. Hoy, evidentemente, hay mejor clima de negocios, hay mejores modales, pero no hay rentabilidad. Es decir, Argentina quedó con un modelo económico de atraso cambiario y impuestazo, digamos, y superpresión impositiva. Eso no estaba ni en los 90, ni con Martínez de Oz. Es decir, la única duda que yo tengo por eso, digamos, ¿cómo haces para mantener atraso cambiario si además la presión impositiva es el doble de lo que era hace 15 años, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos. Para cambiar un poquito, el caso de Brecht es un caso fantástico. Sí, porque esta gente le robó... Gracias a los brasileños, es fantástico. Claro, bueno, le robó a los brasileños verdaderamente con el tema de los subsidios, con el tema de te damos plata para que inviertas con la marca Brasil en otras partes del mundo, nos expandimos, somos Brasil maravilloso. No solo Odebrecht. No solo, bueno, pero digamos, Odebrecht es la cabeza... Bueno, pero el caso del frigorífico lo mismo. Sí, bueno, Camargo Correa, todos, pero digamos, esos están desapareciendo. Odebrecht todavía se mantiene, inclusive desde la cárcel. Sí. Ahora, pero si vas a Estados Unidos, en Miami, todas las autopistas, están todos los muchachos trabajando con Odebrecht. Y seguramente ahí no hubo coimas. Bueno, no sé. Ahí hicieron el acuerdo. Por lo menos ahí hicieron el acuerdo con Estados Unidos. Y han pagado una hermosa multa. Vos fíjate, ¿quiénes son los únicos países con los que Odebrecht no pudo hacer acuerdo? Argentina, Ecuador, Angola. Ecuador ya lo hizo. Por eso, bueno, ahora habrá cambiado. Entonces era Argentina, Angola y Venezuela. Bueno, está todo dicho, digamos. Hizo acuerdo con Estados Unidos, hizo acuerdo con Suiza. Vos fijate que acá estamos todos preocupados en los brasileños que pagaron la coima. Que eso ya están descubiertos. Claro. Acá lo que hay que saber es los que cobraron. Bueno, pero por eso quería referirme. Ellos le roban al contribuyente brasileño, a los brasileños, con el tema del subsidio, cantidades gigantescas. Y simultáneamente, por ejemplo, cuando vienen a la Argentina, roban con socios locales y con intermediarios a través de los sobreprecios. Esto es, hacen una combinación doble, con lo cual han engrandecido su empresa a límites sobrenaturales. Ahora, ¿vos cómo ves este tema de la Argentina, la participación de los socios y de los intermediarios? Porque en apariencia, en términos judiciales, dicen que no tienen ningún tipo de riesgo, más allá de que en el caso que llegara a haber algún tipo de castigo o sanción, será dentro de 10 o 12 años. No, bueno, hasta donde yo entiendo, los que delatan son los brasileños. Entonces los brasileños dicen, nosotros delatamos todo. Bueno, porque los van a premiar. Por eso, no, nosotros ya delatamos en Brasil. Ahora, para que Argentina pueda hacer toda una investigación que involucre a los funcionarios argentinos que estaban en la joda, a los empresarios argentinos, las cuentas, los números, las transferencias, la secretaria, para que todo eso pueda ocurrir, no te basta con lo que dijeron los brasileños en Brasil. Necesitas que la empresa te empiece a mandar información adicional, siempre y cuando hubiera en la Argentina un sistema judicial dispuesto a investigar, dispuesto, digamos, a... Por ahí vos estás planteando algo como que los jueces... Hay 3 causas en Argentina que involucran a Odebrecht. Sí. En 3 juzgados diferentes, donde Odebrecht fue y se presentó y dijo, muchachos, queremos colaborar. Y le dijeron, no, que bueno, que no, porque la ley, porque no se puede, porque acá... Bueno, pero convengamos que, por ejemplo, tomemos el caso del soterramiento, que implica
a una empresa del primo de Macri o que era del primo de Macri, como es el caso de Calcaterra. Pero ¿y vos te crees que el modelo, pero Roberto, la persona jurídica pero Roberto, no puede vos ser te crees, sancionada? pero está bien, pero vos te crees que el modelo, digamos, de negocio del sobreprecio en la contratación de la obra pública en la Argentina involucra a una de las empresas? No, no. Toda la Es Cámara de la al Construcción. club, al club entero. Por supuesto, digamos. Pero ¿y esto cómo termina? Sin que haya más construcciones en la Argentina, porque están todos involucrados. Bueno, esa fue la pregunta que muchos se hicieron en Brasil cuando esto empezó. Es decir, finalmente, ¿quién va a quedar en pie? Y efectivamente casi toda la carga fue contra Odebrecht. Pero a mí me da la sensación Pero Odebrecht arregló para seguir construyendo. Claro, bueno, por eso, a través del sistema de la delación premiada y de este sistema judicial que en Argentina aparentemente no está disponible, digamos, ¿no? En Argentina, teóricamente, está todo el mundo amenazado, entonces no pasa nada, ¿no? Pero ahora, en el caso que hubiera este tipo de fenómeno, que lo que va a ocurrir sin duda es... Ahora, te doy un dato. Sí, para eso te traje. Vos fijate el compañero gobernador de Córdoba, Schiaretti, que salió a decir, ¿por qué voy a suspender a Odebrecht? Si Odebrecht construye en tiempo, barato y cumple todos los contratos. En el caso de Córdoba, creo que es el único caso donde Odebrecht operó sin socios locales. Solo ellos. Solo ellos, en el caso de Odebrecht. O sea, face to face con el gobernador. Y Schiaretti lo salió a bancar en el momento que todo el mundo era mancha venenosa Odebrecht. Pero y Schiaretti salió a bancar. Si no lo banca, bueno, queda pegado él. Está bien, pero no sé si era necesario semejante, digamos, en fin, sobreactuación. No sobreactuación, muy sincero, si querés, muy honesto en alguna medida. Ya tuvo un problema había con tenido la obra pública con el tema de Techín. Bueno, es el mismo caso, me parece. Pero eso venían los parece que es la caños misma. de otro lado. Venían los chinos. Y ahí castigaron a Techín, los castigaron en Brasil. Venía de los chinos eso. Te voy a tener que despedir. No va a ser la primera vez, Roberto. Es cierto. No te fue mal con las indemnizaciones. No. En absoluto. Veo ofendido que no has traído un regalo. No, sí, quizás para decir traje eso. porque yo sé que vos estás preocupado por el tema económico, la reactivación. Todo el mundo pregunta y yo a todo el mundo le digo que es como la canción, Despacito. Entonces te traje justamente, fíjate vos, mirá. Ahí lo tenés, ¿ves? Mirá. Te traje Fiesta Latina, muy bueno. El último compact, donde hay dos versiones de Despacito. De Despacito, efectivamente, para que la gente sepa que la economía va despacito. Ahora, Willy, te doy el angelito, pero Despacito en nuestra época era distinto, ¿no? Sí. Despacito, digamos. Con la señora Sarlo vamos a empezar con un tema curioso, ¿no? Realmente los argentinos vivimos todos los días, no digo nubilados, pero sí iluminados por todo este tema de la corrupción, que está en todos los órdenes, etcétera. Y parece que nos preocupa demasiado y le preocupa mucho a los medios, etcétera. Pero digamos, el dueño de Macri, que es el señor Durán Barba, dice que la corrupción no tiene nada que ver con los resultados electorales, que la gente no vota porque observe o no observe corrupción en el gobierno. ¿Usted piensa igual? No tengo idea de lo que dice Durán Barba, pero sí puedo decirle que en el 95 lo volvieron a votar a Menem cuando ya era algunos de los escándalos de corrupción del menemismo habían salido a la superficie. Bueno, él diría que porque se le había muerto el hijo, porque en el caso de los Kirchner dice que no se podía competir contra una señora viuda recientemente y consecuencia... ¿No es un poco banal eso? Puede ser, pero convenga... Es un poco banal, me parece. No se podía competir contra un gobierno que le estaba yendo bien en ese momento, pareciera, ¿no? Pero... digamos, me parece que la opinión, y la opinión de las encuestas y también la opinión electoral, se construye con varias vertientes. La corrupción puede ser una de ellas. El carisma político es sin duda otro. Solamente
países como Alemania pueden votar y volver a votar a una dirigente que yo creo que es de primera agua como Merkel, que no es una dirigente carismática. Para nada. Y que creo que es de primera agua, digamos. Si la derecha mundial tuviera esos dirigentes, viviríamos en otro planeta. Bueno, pero digamos, convengamos que en Alemania han tenido dirigentes de derecha, caso Helmut Kohl, que se quedó también como 50 años, y verdaderamente también consiguieron, no sé si no son los países los que producen ese tipo de dirigentes, esto es la inercia del desarrollo del país que genera que estos tipos, que inclusive la Merkel, viene de ser una Gruner, una señora pero por verde. Eso, para volver a cómo se constituye la opinión, en algunos países puede pesar más el carisma, y en otros no puede no pesar en absoluto. La opinión también se construye con los juicios ético-políticos que la ciudadanía puede hacer sobre los presidentes, pero esos juicios pueden no pesar en otras circunstancias según cómo se combinen con el carisma y con la historia del político. De ahí tenemos el caso Lula, que está al tope de las encuestas, pese a haber recibido no solamente recibido denuncias, sino estar ya en juicios por corrupción. Entonces, me parece que no se puede decir la opinión pública tal cosa, porque es más bien elemental decir eso. Más bien habría que decir que en cada coyuntura histórica la opinión pública se construye con diferentes líneas. Y también se podría decir que, como dice un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que no siempre la gente tiene opinión. Que hay momentos en que la gente se borra de la opinión. Una consigna hace que se borre por completo de la opinión. Es decir, una consigna tape la posibilidad de la opinión. Por ejemplo, que se vayan todos, que no quede ni uno. Esa tapa la posibilidad de la opinión durante un tiempo. Después se vuelve a votar a Menem, se vota a un desconocido como Kirchner, de la Sota no logra ser candidato a presidente, me estoy refiriendo a las elecciones de 2003. O sea que la opinión no es como si yo dijera tengo esta bolita de fierro que va a quedar siempre igual. La opinión va variando según coyunturas históricas y configuraciones nacionales. Ahora, en Chile, si usted es un corrupto, es difícil que usted remonte esa pendiente. Fíjese lo que le pasó a Michelle Bachelet, porque su nuera entró en no sé qué negocio invocando que era la nuera de la presidenta. Pero convengamos, por ejemplo, tomando el caso de los Kirchner verdaderamente han producido, son denunciados, juzgados, van a vivir, ella va a vivir en Comodoro Pi durante las próximas temporadas, y sin embargo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ella rinde en términos de encuesta como no rinde ningún otro candidato. Es probable porque hay que ver además dónde está radicado ese voto. Hay gente, los muy pobres, que el kirchnerismo encontró y que no sacó de la pobreza, pero a los cuales los constituyó, les dio los subsidios, habló de ellos. Algo parecido a lo de Lula. Bueno, no, Lula hizo más que eso. Bueno, está bien. Lula hizo más que eso. Elevó las capas medias. No, me refiero a que los convierten en como una especie de sujeto social. Les dan esa categoría de sujeto social. Esos muy pobres es probable que conserven una fidelidad al kirchnerismo. Hay que ver dónde está puesto ese voto. ¿Y al gobierno de dónde le sale esto de que le conviene polarizar, confrontar exclusivamente con Cristina? A esta especie de pensamiento digamos de clase media, de que todo lo que fue es corrupto, por lo tanto no queremos que vuelva, no queremos que exista, y esa especie de confrontación también con ese universo, digamos, de pobres, casi miserables, en algún sentido, que presuntamente votarían a Cristina. No, yo creo que el gobierno estaría encantado si pudiera ganar el universo de pobres. Encantadísimo, sí, claro. Estaba encantadísimo. La tiene ahí haciendo tours a María Eugenia Vidal entre los pobres. Macri se va a timbear con su nenita, y todo. Estaría encantadísimo de captar ese universo de pobres, porque quizás alguien piense allí, o nadie piense, pero sea una especie de sentido común, que ese universo, una vez que se fideliza, permanece un tiempo. O sea que estaría encantado. Bueno, él ha dado verdaderamente, ha aportado en el tema social, han gastado más que Cristina. Sin duda.
bueno, no pueden sino gastar con 25% de inflación, le tienen que cargar eso a los subsidios, pero además han hecho otras cosas, como dar las escrituras provisionales para que la gente pueda pedir la luz y el gas, algunas iniciativas que ha tenido Rodríguez Larreta en la Villa 31, es decir, la reparación histórica de los jubilados, un agujero en el presupuesto sin gigante, duda, ¿no? Sin duda, o sea que ha trabajado también para captar a esa gente. De todas maneras, entonces, si esa gente está en tránsito de abandonar a Cristina o no, no parecen indicarlo las encuestas, aunque yo tampoco creo que las encuestas sean una biblia, claro, y mucho menos en este momento que es tan lábil la política. O sea que no lo sé. La cuestión es que Macri lo que necesita es conservar las capas medias. Ahí sí, porque si no conserva las capas medias va a perder las elecciones. Entonces, agitar el fantoche de Cristina... El monstruo o yo. Eso le viene perfecto, con una figura tipo angelito, como es María Julia Vidal, a agitar el monstruo de la figura tipo la bruja de Blancanieves. Es decir, uno tiene un mito, usted sabe que los cuentos populares sí. como Blancanieves son mitos. Uno tiene un mito funcionando en la provincia ahí. No digo que ninguna de las dos sea era eso. Heidi, no Blancanieves, ¿no? Pero el mito sería funcionando Blancanieves y la bruja. No digo que eso haya sido ninguna construcción, digo que se podría analizar en términos de un mito. Entonces a él le conviene eso, porque él lo que no tiene que perder en las capas medias, y el riesgo que corre es perder zonas de las capas medias con Margarita y Stolbizer y Sergio Massa. Pero en el caso de ellos, la impresión que uno tiene es que ellos se sienten propietarios, que han escriturado al sector medio y que de cualquier modo los va a tener que votar. Bueno, es la impresión que tiene alguien que sacó más del 20% de los votos en el Claro. 2013 y que impidió, es cierto, que Cristina tuviera un proyecto de asamblea constituyente que le permitiera la reelección. O sea, es la impresión de quien tuvo en su momento, en el caso de Massa, votos considerables. Por tanto, no sé si ellos piensan que han escriturado, se equivocarían. Gente tan viva como Massa, vivo estoy diciendo, y gente tan sólida como Stolbizer, a quien conozco bastante, me parece que no piensan que los votos se escrituran. Uno por viveza y la otra por cierto concepto más racional de la política. Te voy a hacer una pregunta casi personal. Es medianamente público que ha sido, digamos, impugnadora, cuestionadora del gobierno de Cristina, de las políticas de Cristina, en fin, de algunos fuera de límites de la administración K. Y simultáneamente ahora te presentás en alguna medida hablando sobre Macri en forma, no sé, como inmaduro, como un gobierno invertido de los K, también más que crítica. Ahora, en ese universo que uno ve de la política, sos como perteneces a un mundo de los terceros excluidos. Pero me excluí, lo declaré por escrito, porque yo, antes de las elecciones, yo dije antes de las elecciones que yo votaba en blanco. ¿Por qué hice esto? Para evitar toda especulación, por una parte, y por otra parte por una convicción que yo te diría que es filosófico-política, no quiero decir filosófica, pero que es del orden de los principios. El voto secreto está hecho para proteger a los débiles. Quienes podemos escribir en un diario y hablar en la televisión no tenemos esa debilidad para protegernos. Cuando se pensó en el voto secreto en la Argentina, cuando lo pensó la ley Sáenz Peña, era para que los caudillos del comité no presionaran a la gente que vivía en conventillos. Entonces yo por eso, cosa que ha hecho Berbisky también en varias oportunidades, yo por eso dije que iba a votar en blanco. A partir de eso cambiaron mis insultantes, pero no mis insultos. Debo decir que Facebook, Twitter y las redes sociales usan las mismas palabras, dicen... Según la administración. O son todos trolls o tienen corto vocabulario, digamos, pero usan exactamente los mismos insultos. Antes era insultada por los kirchneristas y ahora soy insultada por los macristas. En efecto, yo creo que los intelectuales tenemos que saber soportar un momento de aislamiento. Digo,
Yo soporté la dictadura militar y sacaba una revista underground, la repartía yo en los kioscos con un bolsito, la cobraba yo, iba yo a los talleres. Si yo hice eso durante la dictadura militar, después de que hubieran allanado la revista que yo dirigía en ese momento, mirá si no voy a soportar vivir en un momento de aislamiento. A este aburrido, como dirías. Sí, pero a nada, no, digo, eso mi vida fue así. Y creo que los intelectuales tenemos que cultivar una cierta independencia de criterio. No me veo en ninguna comparsa. Eso no quiere decir que yo no haya tenido compromisos políticos en los años 90, con el FREPASO, trabajé con Graciela Fernández Mejía en el FREPASO, con Chacho Álvarez muchísimo, con Aullero, político argentino, que fue una pérdida espantosa también. Pero los compromisos tienen que ser claros y también los momentos de aislamiento tienen que saber soportarse. Hablaste sobre María Eugenia Vidal, no nos quedó completo el perfil, pero no quiero dejar de escapar a otra señora, que es Carrió. ¿Carrió es un dolor de cabeza para Macri o es la persona que en alguna medida lo representa a Macri para decir lo que Macri no puede decir? Yo diría que Carrió le da una respetabilidad a ciertas zonas de Macri que Macri no tendría si no estuviera Carrió. Es como Stolbizer a Massa. Bueno, sí, puede ser, pero sí puede ser eso, pero no tendría. Es decir, tener en tu partido, en tu frente, digamos, no en tu partido, porque el partido Carrió es la coalición cívica, pero tener en tu frente a alguien que no podés acusar de corrupción, no podés acusar de favoritismo político. Es un capital simbólico y político muy fuerte. Por eso Macri la trata con tantos miramientos, que ahora, no son los que... Estamos viendo cómo Macri la necesita, la utiliza, se sirve de Carrió, pero no sabemos qué es lo que Carrió requiere de Macri. Bueno, Carrió, yo creo en su sinceridad cuando denuncia la corrupción. Y por tanto, creo en que ella, como cualquier político, necesita una plataforma política para fundarse, apoyarse en sus denuncias. Ella necesita un lugar público, por eso va a renovar en Buenos Aires. Los políticos necesitan renovar sus cargos. Necesitan estar. Sí, pero necesitan estar en el mejor sentido de la palabra. Si no estuvieran ellos, ¿quién? Vos vas a dejar tu programa, vas a dejar de escribir tus notas, vas a dejar tus actividades, te vas a convertir en político. ¿Sabrías ser político? No. Político es una carrera. Por más corruptos que pensemos, políticos, para los honestos y los que no lo son, es una carrera. Bueno, esa profesión, ¿no? También en este caso tengo que despedirte, te voy a dar el angelito de la casa, pero si pudieras brevemente, ¿cómo viste la polémica que no fue explotada, casi ni mencionada, en la Argentina entre la gobernadora que votó por esa ley que obliga a hacer la historia por decreto, obligando a decir que hubo 30.000 desaparecidos, y el vicegobernador, el radical Salvador, que se opuso en forma terminante a una ley de estas características? El vicegobernador no tiene mala conciencia. El vicegobernador es radical, es decir, fue miembro de un partido que ya no existe, pero que tuvo en este país a Alfonsín como presidente, y Alfonsín en las peores condiciones, no en las condiciones que después tuvo Kirchner, sino, como vos sabés, en las peores condiciones, con el ejército todavía con poder de fuego, hizo el juicio de las juntas. Entonces, un radical no tiene mala conciencia con la cuestión de los derechos humanos. Después se discutirá si el punto final, si la obediencia debida, pero no tiene mala conciencia. Y además conoce, aunque más no sea porque en alguna convención del partido lo escuchó Gil Lavedra, que estuvo en la Cámara, que juzgó a los comandantes, conoce el problema. En el macrismo, el problema, están como turcos en la neblina, no tienen ni vocabulario para hablar de los derechos humanos, ni vocabulario para hablar del terrorismo de Estado. Para poder hablar de un tema tenés que haber aprendido el vocabulario del tema. No, vos tenés que saber qué palabras se pueden unir unas con otras. Entonces, no tienen vocabulario para eso. Por tanto, un diputado del Frente para la Victoria, en una actitud
chicanera o principista, no voy a juzgar en este momento, mete eso y María Eugenia Vidal dice, bueno, me saco el problema encima, si nunca me importó mucho, ¿no? ¿Vos conocés alguna otra declaración de María Eugenia Vidal sobre eso? No, bueno, tampoco vivió. No, pero la gente que... No, yo tampoco viví a Sarmiento y creo que es el más grande escritor argentino. No, sí, yo tampoco viví bueno, la elección de... leíste por lo menos la elección Facundo. de 1916 tampoco la viví y sé cómo es la ley Sáenz Peña. Un político no puede ser de esa ignorancia que solo sabe lo que vivió. No es un muchacho que solo cursó de secundario. Bueno, a veces cuesta dormir con la conciencia. Te doy el angelito, te agradezco. Yo te traje este libro que espero que la cámara tome. Sí, lo está tomando ya, ¿verdad? Supongo, sí, ahí está. Es de un gran escritor argentino, lo hizo la provincia de Santa Fe, son 15.000 ejemplares. Saer es el gran escritor argentino después de Borges y son 15.000 ejemplares para repartir en las escuelas de la provincia. Y esta es una antología de sus cuentos. Es una antología de sus cuentos que hizo Martín Prieto, un profesor y crítico santafesino. Muchísimas gracias. Los invito a ustedes a estar dentro de un minuto en una exposición seguramente más belicosa que la que hemos tenido con Beatriz, que es la visita de Álvaro Lamadrid, uno de los hombres que más ha denunciado el tema de los fondos de Santa Cruz. Y queremos ver cómo se enlaza esto de los fondos de Santa Cruz y la compra de YPF por parte de un sector empresario íntimo de Néstor Kirchner. Por dos razones. Primero, porque lo denunció el economista Ducler. Y segundo, porque puede tener una incidencia brutal en este juicio que los argentinos empezamos a soportar la semana próxima por más de 3.000 millones de dólares. Mucho más de lo que robó Odebrecht. Y que no sé si nos hemos ocupado de eso. En un minuto nomás. Gracias. Gracias. Para entender mejor esta entrevista, yo quiero que ustedes vean un video que tenemos de hace muchos años atrás y que es el principio de esta historia. Porque esta historia, si bien hoy en alguna medida se comunica con el episodio de la muerte de Ducler, con el tema de la compra de YPF, la argentinización, la nacionalización, etcétera, empieza con los fondos de Santa Cruz. Esos fondos de Santa Cruz donde los argentinos nunca se quisieron hacer una pregunta siquiera por cómo se habían constituido y de dónde habían derivado. Sobre ese regalo que le hizo entonces Carlos Menem al matrimonio Kirchner. Pero sobre esos fondos y sobre ese destino, primero veamos lo que decía el principal protagonista, en este caso el huidizo Néstor Kirchner. ¿Le puedo hacer una pregunta? Estamos haciendo un informe con respecto al dinero de Santa Cruz. ¿Dónde está el dinero de Santa Cruz, gobernador? ¿En qué banco? ¿Cuánta plata es? ¿Le puedo preguntar? ¿Le puedo preguntar cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país, gobernador? ¿Cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país? Aproximadamente. ¿Y en qué banco? ¿Y a qué tasa? ¡Ey, deje tranquilo! ¿Qué? Gobernador, mire, póngale un poco su gente. Pero mire su gente un poco. ¿Podemos hablar un segundo? ¿Podemos hablar un segundo, gobernador? ¿Podemos hablar? Le queremos preguntar por la plata de Santa Cruz, que está fuera del país. ¿Cuánta es? Gobernador, ¿cuánta plata es? ¿En qué banco está? ¿Qué tasa? Para que sepan los santacruceños y la gente. Nosotros no sabemos. Hay una plata. Hay una plata. Fíjense que la sociedad sobre el candidato a presidente, que era ya Néstor Kirchner, no hacía la pregunta, no se hacía ninguna pregunta con respecto al destino de esos fondos, que en algunos casos fueron de 600 millones de dólares, luego elevados a 1.000 millones, o en esa cercanía, y de los cuales nunca dio explicaciones. Acá, nuestro amigo Álvaro Lamadrid, por ahí nos puede decir qué pasó con esa plata. Se perdió, se malgastó, se usó, como dice la familia de Ducler, para comprar la presidencia. ¿Qué pasó con esa plata? Porque esa plata hoy tangible no está. Bueno, los fondos de Santa Cruz explican, ahí miraba las imágenes, el periodista que cayó en el piso es Marcelo López Macía.
que le preguntaba a Kirchner, era gobernador todavía, sobre los fondos de Santa Cruz. Después de esa visita en Norqueta, un lugar, me hizo una entrevista, me he olvidado de esas imágenes. Fue agredido brutalmente en el piso, Barisat le dio unas patadas. Bueno, menos mal, porque si fueron patadas y no te atropellaba, como hizo Pero, en otro momento. Roberto, los fondos de Santa Cruz es uno de los temas más emblemáticos de la corrupción en la Argentina, y que no habla solamente del pasado, sino que es presente y es futuro de alguna manera, ¿no? Fondos que Kirchner cobra por un juicio que había hecho Puricelli, que había sido el anterior gobernador, que después fue ministro de Kirchner, y se divide en dos cuestiones. Por un lado están las regalías hidrocarburíferas de ese juicio que la Nación le adeudaba a la provincia, y por otro lado la acción dorada de la venta de YPF que se da en el tiempo y se junta todo una suma de dinero. Que sirvió para privatizar YPF. Claro, para privatizar YPF, que Kirchner, Parrilli tuvieron un apoyo fundamental. Kirchner fue uno de los mayores defensores de la convertibilidad y de las privatizaciones. Por eso que yo digo que Kirchner gobernador era el premenemismo, es decir, era la usina de ideas. De cualquier modo, me parece que no era tan amigo de Menem como de Cavallo. No, claro, era de Cavallo. Y ahí viene la cuestión. Cavallo es la que de alguna manera le presenta a Ducler, porque Kirchner cobró esa plata y no sabía bien cómo manejarla, qué hacer. Lo que tenía claro es que se iba a apoderar de ese dinero para construir su poder político en la provincia, como lo hizo. Allí lo conocen a Ducler, interviene Lázaro Báez, y Cavallo le presta una colaboración decisiva para cobrar el juicio primero, qué hacer con esa plata y demás. Y hay un dato que es importantísimo. Mirá, yo lo denuncié en su momento, lo escribí en un libro que te entregué la otra vez cuando vine, que se llama El Pingüino Emperador. Hicieron cosas como estas. Mirá, Roberto, en marzo del 2015 Kirchner gira al Banco Feijín 5 millones de pesos, ya había cobrado el dinero de Santa Cruz, 5 millones de pesos, dólares, y a la semana literal, el Banco Feijín quiebra y la provincia pierde ese dinero. Es imposible creer que con la amistad que tenían con Cavallo, no sabía iba a poner esa plata una semana antes. Bueno, los fondos de Santa Cruz no hay ningún registro, para ser breve en la explicación, de salida del país de una entidad financiera a otra, que explique de dónde salieron, estoy hablando. Con lo cual, uno podría pensar que el dinero salió, como se especula, de manera física, a Uruguay y de ahí a paraísos fiscales, a las Islas Caimanes por primera vez. Y los fondos de Santa Cruz vinculan en el tiempo con muchísimos episodios más. La compra de la candidatura presidencial en 2003, capítulo de un libro. Cuando se habla de compra es que se la compraron a No, Duhalde. que le dice a Duhalde y lo convence para lograr ese apoyo de que él tiene dinero suficiente para bancarse la campaña, que era el dinero de Santa Cruz. Perdón, Duhalde lo ayudó muchísimo para la campaña. Claro, pero en ese momento... Perdón, lo ayudó tanto que el compañero Kirchner lo hizo ministro al señor Pampuro, que era el encargado de la CIDE en transmitirle los Pero en buenos ese deseos. momento no estaba decidido el apoyo. Entonces esa cuestión que le dice Kirchner en un encuentro que hay en Río Turbio y después en Calafate, es como para dar un elemento, decir, yo no soy conocido, te va a costar instalarme en la provincia de Buenos Aires, que fue el lugar donde ganó, porque Exacto. perdió en todos lados, perdió en Córdoba, perdió en todos lados, entró al balotaje por la provincia de Buenos Aires, lo convence de esa manera. Pero los fondos de Santa Cruz vinculan también con la renuncia de Acevedo, que son cosas, de todo nos olvidamos. Claro. Para ser un poco breve, porque si no, no podemos empalmar con lo que necesitamos ahora, con que Ducler. es con Ducler y el tema de YPF, Claro. y el tema del juicio que empieza la semana próxima. De eso, algo pusieron en un hospital de Comodoro Rivadavia. Sí. El resto, ¿qué pasó? ¿Se perdió? Como dice Ducler, ¿lo usaron como garantía para comprar YPF? Exacto. Se gastaron en Santa Cruz, en la campaña presidencial, y en YPF, porque la expresidente, digamos, Kirchner, y la expresidente hoy en día, esa compra que hacen de ese porcentaje a nombre de YPF, en realidad es que Nazi es un testaferro de ellos y
ese porcentaje es de Kirchner, digamos, ¿no? Por eso que la compra es tan escandalosa y por eso que el encubrimiento que hay a Repsol para que no rinda esos fondos y demás, y eso explica por qué, cómo una empresa de esa magnitud se vendió de una manera increíble. Es como si yo te vendiera un departamento, Roberto, y te digo, alquilalo y con el producido de los alquileres me vas pagando me parece que el precio. Que con IEXA ha pasado algo parecido. Con IEXA ha pasado algo parecido y me das pie para que te hable de esta cuestión. Esto que pasó en la Argentina tiene que servir para que generemos anticuerpos institucionales y sociales para que no se pueda repetir. Y si el macrismo hoy en día, sobre todo lo vemos en la provincia, en la capital, Larreta y Carrió, utilizan el pasado para no discutir el futuro, vamos a estar mal. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, Roberto? Quiero ser claro con esto. Porque yo en su momento decía, no le crean a Kirchner cuando azota los 90 o que vuelve el menemismo, porque le garantizó la impunidad y lo está haciendo solamente para consolidar un proyecto de poder. Bueno, en alguna medida lo está usando ahora para ser candidato en la lo que provincia digo de La Rioja. Claro, lo que digo es que no tenemos que repetir estas cuestiones, ¿sí? Porque si no, no aprendimos nada en la Argentina. Y aprender, Roberto, no es solamente cambiar. Aprender es evolucionar y es crecer, ¿sí? No es solamente cambiar. Bueno, vamos a un punto, digamos, histórico de esos fondos. En lo que plantea Ducler, ahí menciona como lugar de depósito o de un asiento contable, sí, las Islas Seychelles, sí, que después no aparecen más en toda la historia. ¿Tenés algún registro, no de esa operación, pero sí de lo que pasó con eso, para que después hoy pueda aparecer Cristina y decir, se ufana de decir, no tengo nada que ver con esas islas? Sí, sí. Eso lo dice Ducler. No lo dice, lo muestra. Lo muestra, perdón, claro. Cuenta con esa información, de alguna manera quiere avanzar sobre eso. Bueno, él fue partícipe de eso. Él fue partícipe de eso, por eso no es una cuestión no santa, ni principista, ni de moral. Pero se presenta con ese papel, habla con Luis Gasulla, con el periodista, le cuenta esa cuestión. Y el drama es, yo hablaba con un periodista y me decía, ¿usted sospecha o está planteando una sospecha sobre que Ducler lo asesinaron? No, de ninguna manera, eso es una barbaridad, una irresponsabilidad. Lo que yo le decía a este periodista, después entendía, es que la muerte dudosa, al menos de Ducler, ya no es más dudosa. Ya no es más dudosa, pero la familia, dice Gasulla, niega que haya tenido infartos anteriores, es decir, como que insiste, bueno, eso es cuestión de la familia. Lo que digo, ¿en qué contexto se da? Porque, digamos, yo puedo decir también, Ducler tenía vínculos con el menemismo, con Palito Ortega, con Massa, y él ha dicho, incluso con sectores vinculados al macrismo. Ahora, el problema viene en un contexto en el cual habla de los fondos de Santa Cruz y presenta esta cuestión, ¿sí? Entonces no tenemos que descontextualizar y sacar esa situación. Me parece que hay que aclararlo porque venimos de la Argentina... ¿Por qué incluye, por ejemplo, en la denuncia a Bettini, al que fue embajador en España, sí, y hombre más afín con el rey que con la propia Argentina, y a Alberto Fernández, si en el inicio de todo el tema de los fondos de Santa Cruz, ellos no pudieron haber participado en eso? Sí, pero hay una cuestión, está bien, es muy interesante la pregunta que me haces, pero hay una cuestión, por eso yo te hablaba de Acevedo, que es como la consumación última del delito, cuando hacen la repatriación ficticia, digo yo, de los fondos de Santa Cruz, que la anuncian con Acevedo, que dice acá están los fondos, van al banco de la provincia de Santa Cruz, lo hicieron solamente para una cuestión, para que la legislatura provincial de Santa Cruz, con un informe trucho del Tribunal de Cuentas, aprobara que la existencia de fondos a ese momento era de tal dinero y de alguna manera, por arrastre, aprobaban todo lo anterior. Es como decir, la plata volvió hasta acá, esto está la plata. Entonces, ¿qué dice Ducler? Yendo más al final, de toda esa cuestión también están involucradas esas personas. Él sindica a un número de gente
que tiene que hablar. Y hay una persona en Santa Cruz que se llama Mario Layún, que integra el Tribunal de Cuentas, que fue nombrado por Kirchner cuando asumió la gobernación. Y es el dueño de los secretos de los fondos de Santa Cruz. Mario Layún, Kirchner firma un decreto cuando asume que tiene dos cuestiones. Y esto explica lo que ha sido el kirchnerismo y su relato que se da de patada. Le baja los sueldos a los activos y a los pasivos el 15% con un primer decreto cuando asume la gobernación y nombra a Mario Layún en el Tribunal de Cuentas. En el año 99, ¿sí? En el año 99... Hizo un ajuste. Hizo un ajuste. En el año 99, cuando gana las elecciones de la Rúa, otro dato de los fondos de Santa Cruz, él adelanta las elecciones a marzo del 99, es la primer provincia que vota. Allí va Palito Ortega, allí va Ducler y allí va Duhalde. Y había puesto a Zanini en el Tribunal Superior de Justicia. Como después los Kirchner dejaron a Gijarbó en La Nación. ¿Por qué? Porque temía perder las elecciones de gobernador del 99 e ir preso por la corrupción de Santa Cruz. Por eso Zanini fue juez de la Corte en Santa Cruz. Ahora, y ya que lamentablemente uno tiene que abreviar y estar cerca de la despedida, si él usó los fondos de Santa Cruz como garantía para YPF y encima además adquirió más acciones por los réditos que daba el manejo de YPF con la familia Eskenazi, luego le pagan a Repsol, la Argentina indemniza a Repsol a través de la señora Kirchner, ¿y qué pasó con la plata de los Kirchner o de los Eskenazi? ¿Dónde fue a parar? Porque estamos hablando de un volumen de dinero significativo en relación a las acciones, inclusive tenemos hoy un juicio por 3.300 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que ocurrió con esos fondos si estaban dentro de YPF? Bueno, esas son las cosas, porque vos haces una pregunta muy buena, pero esas son las cosas que no han tenido respuesta hasta ahora y que no se han pero se perdió. Investigado. Claro, se perdió. Pero es que Cristina se perdió 2.000, 5.000 millones de dólares, no sé, ella sola. No sé de qué manera decís que se perdió. Es una cosa... Bueno, el Estado argentino no los indemnizó a ellos. Claro. Pero bueno, esas son las ficciones, digamos, ¿sí? El manejo impudoroso o indecoroso que hicieron no de los dineros públicos, sino de las acciones de empresas del Estado que yo te diría, se estatizaban, se nacionalizaban, mejor dicho, no es estatizar la palabra, para esconder negocios. Yo vengo de Venezuela y los venezolanos azorados han replicado el modelo. Los paralelismos son tremendos con Venezuela. Y el problema, insisto, Roberto, es que no generemos paralelismos para adelante. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Estaba mal espiar en la Argentina? Sí, no podés corregir espiando. ¿Estaba mal la imposición que no permitía deliberar? No podés decir que eso estaba mal generando un dedazo y evitando que se discutan las cosas y queriendo que no se vote y diciendo que están buenas. Bueno, ya me estás pasando un mensaje partidario. Pero te lo quiero pasar porque ayer venimos del desagravio a Alfonsín en Recoleta. Y la verdad que los radicales hemos sido muy responsables hasta ahora en lo que yo digo es una coalición parlamentaria y no una coalición de gobierno, y merecemos ser tratados como uno de los fundadores de Cambiemos, cosa que no está ocurriendo no solamente en la capital, sino también en otros distritos, en Santa Fe, bueno, pero en Santa Fe, Córdoba. Los radicales acaban de romper con los socialistas para pasarse a ir juntos con Mauricio. Sí, bueno, pero hay una imposición y una cosa de querer seleccionar los candidatos y decir si la unidad se da de tal manera está buena. Lo que nos está pasando en la capital es tremendo, porque todo lo que dicen que son los argumentos para no formar Cambiemos, se va de patadas con la realidad. Es decir, Lustó no es Cambiemos, pero es Cambiemos Ocaña, Carrió, Sánchez. Bueno, la verdad que
lo otro no lo puede concluir y esto casi no lo podemos empezar. Y así todo. Y así todo recibo el angelito. Ahí está. Y yo te doy mi libro, y si querés leer la dedicatoria, que es el propósito más importante del libro. Es muy breve, son 2 palabras, que te la dije. Es lo que dijiste en el programa. Exacto. Crecer y evolucionar. Yo hubiera querido saber realmente qué pasó con esos 1.000 millones iniciales que después debieron haberse hecho grandes, muchos más, y que nadie sabe realmente cómo los perdió la señora de Kirchner y además por qué se peleó con la familia Eskenazi. Pero bueno, vamos a tener otro programa para ver ese tema. Hay Familia que investigarlo Eskenazi, a eso, lo denunciamos los radicales. No, la pelea no lo sé, pero... No, bueno. no, digo, lo de los fondos, cómo todo vuelve, ¿no? Año 93, denuncia penal de la Unión Cívica Radical. Bueno, te agradezco, Álvaro, a ustedes también, a la compañía. Espero que hayan disfrutado, aprendido un poco de esta curiosa historia argentina. Gracias y hasta el lunes próximo.